operaciones soportadas por el subsistema de archivos. Bien, el subsistema de archivos debe proveer un conjunto de llamadas al sistema para operar datos y proveer mecanismos de protección y seguridad. Las operaciones básicas que la gran mayoría de archivos soportan son las siguientes. Crear. Permite crear un archivo sin datos con el propósito de indicar que ese nombre ya está usado y se deben crear las estructuras básicas para soportarlo. También tenemos el borrar, eliminar el archivo y liberar los bloques para su uso posterior. Tenemos abrir. Antes de usar un archivo se debe abrir para que el sistema conozca sus atributos, tales como el dueño, la fecha de modificación, etc. Y también tenemos después el cerrar. Después de realizar todas las operaciones deseadas, el archivo debe cerrarse para asegurar su integridad y para liberar recursos de su control en la memoria. Siguiente tenemos leer o escribir, añadir información al archivo o leer el carácter o una cadena de caracteres a partir de la posición actual. Concatenar es una forma restringida de la llamada write, en el cual solo se permite añadir información al final del archivo. Tenemos también localizar. Para los archivos de acceso directo se permite posicionar y el apuntador de lectura o escritura en un registro aleatorio, a veces a partir de inicio o final del archivo. También tenemos leer atributos. Permite obtener una escritura con todos los atributos del archivo especificado, tales como permisos de escritura, de borrado, ejecución, etc. Después tenemos poner atributos. Permite cambiar los atributos de un archivo. Por ejemplo, en Unix, donde todos los dispositivos se manejan como si fueran archivos, es posible cambiar el comportamiento de una terminal con una de estas llamadas. Y por último tenemos el de renombrar. Permite cambiarle el nombre e incluso a veces la posición en la organización de directorios del archivo especificado. Los subsistemas de archivos también proveen un conjunto de llamadas para operar sobre directorios. Las más comunes son crear, borrar, abrir, cerrar, renombrar y leer. Para poder entender un poco más sobre las operaciones soportadas por el subsistema de archivos, vamos a verlo aquí gráficamente. Tenemos que la primera función que nos indica es el crear, que nos permite crear un archivo sin datos con el propósito de indicar que ese nombre ya está usado y se debe crear las estructuras básicas para soportarlo. Bien, para poder crear un documento, pues podemos hacer clic derecho en nuevo y podemos crear un documento. Nos da tantas opciones como, pues yo tengo instalado el OpenOffice, Microsoft Office, y obviamente pues los más básicos en caso de no tenerlos, pues es el documento de texto, una carpeta, un acceso directo, ¿no? Ahorita vamos a crear pues podemos hacer un documento de Word, ¿no? Y vamos a ponerle como nombre crear. Voy a poner subsistema de archivos, así nada más sea. Y le doy enter. Nos lo crea con pues, atributos básicos como la fecha de modificación, el tipo de documento, el tamaño y la fecha de creación. Autores, pues no, todavía no, porque no tiene ahorita ningún autor, se le puede agregar. Aquí, mira. Okay. Tenemos la siguiente función, que es borrar, y nos permite eliminar el archivo y liberar los bloques para su uso posterior. Aparentemente pues no tiene ahorita ningún dato, pareciera que no está utilizando pues espacio de almacenamiento, sin embargo sí lo hace y se le asigna un sector en el disco duro, indicando que pues hay un archivo que se llama crear-sa-a, y ya está ocupado el nombre en esta carpeta y nos crea la estructura, ¿no? Podemos darle borrar simplemente dándole suprimir o dándole clic derecho, eliminar. Vamos a darle eliminar y se va a la papelera de reciclaje. Obviamente pues ahí sigue el documento, ¿no? La siguiente función nos dice que es abrir, y nos dice que antes de usar un archivo se debe abrir para que el sistema conozca sus atributos, hasta los que les mencionaba, que era el dueño, la fecha de creación, modificación, el tamaño, etcétera, ¿no? Le voy a dar control Z y me va a volver a traer el archivo. Lo voy a abrir entonces para poder realizar alguna modificación. Voy a ponerle simplemente algo. Lo voy
voy a cerrar. Y allí también otra función es el cerrar, que nos dice que después de realizar todas las operaciones que deseamos en el archivo, eh, para asegurar su integridad y liberar los recursos de control de memoria. Entonces, al momento de cerrar, pues obviamente se libera memoria porque ya no se está ocupando el programa que nos ayuda a editar el documento. Y más aparte, pues se guarda en un sector más dependiendo la capacidad o no, más bien dependiendo la memoria que necesite o el espacio de almacenamiento que necesite nuestro archivo. Como siguiente función tenemos leer o escribir, que que nos dice permite añadir información al archivo o leer el carácter o una cadena de caracteres a partir de su posición actual. Eh, bien, para poder leer o escribir, pues obviamente hacemos lo mismo, entramos al documento y pues aquí nos permite hacer edición del mismo. Podemos escribir lo que nosotros queramos y ya no hay ningún problema. Obviamente, y cerramos. Podemos asignarle un autor. Obviamente, pues mi máquina no tiene ningún nombre, pero pues desde aquí de detalles yo le puedo asignar. Aquí tiene. Ok. Ya se agrega aquí el autor. Uriel Ramírez y Uriel. Ok. Y tenemos como siguiente función también tenemos que es concatenar, que es una herramienta, nos dice, es una forma restringida de la llamada write, que sería leer, y en la cual se permite añadir información al final del archivo. Esto, para explicarlo un poco mejor, cuando nosotros tenemos un archivo, pues se guarda en un sector, cuando nosotros lo guardamos, dependiendo la información que tenga. Se guarda en un sector determinado del disco duro, pero cuando nosotros queremos volver a seguirlo editando, pues como el sistema no sabe si ahí ya terminó el documento y nunca más lo vas a volver a abrir, pues lo guarda pongámosle números, ¿no? En el sector 10 y pues obviamente al siguiente día haces un nuevo documento, pues se guardan en el 11, 12, 13 y cuando vuelves a abrir este documento que estaba guardado en el sector 10, pues esto es la concatenación que le agregamos información, pues ahora se va a guardar en el espacio 14 o 15 o 16 dependiendo, ¿no? Y pues es lo que hace, obviamente pues si yo creo un nuevo archivo, pues le asigna el siguiente sector y vámonos a otra vez a crear y pues lo vuelve ahí es cuando le queremos agregar más información, pues como ya se ocuparon los sectores, pues se hace en el siguiente, ¿no? Ok. Tenemos la función localizar, que nos dice que para los archivos de acceso directo se permite posicionar el apuntador de lectura o escritura en un registro aleatorio, a veces a partir de inicio o final del archivo. Pero bien, para esta función, pues vamos a hacer aquí un nuevo acceso directo, en el cual pues yo entiendo que aquí lo que hace el sistema es asignarle un sector aleatorio y pues obviamente apuntando hacia el archivo que queremos abrir. Mira, ahorita vamos a dar a examinar y yo quiero que sea hacia vamos a ver. Bien, vamos a documentos, mejor. Documentos, directorios. Directorios y aquí tengo operaciones soportadas y quiero que se vaya hacia aceptar siguiente final. Tenemos el acceso directo y me apunta hacia hacia mi archivo real. Bien. Como siguiente función tenemos leer atributos, que esta función dice que nos permite tener una estructura con todos los atributos del archivo especificado, tales como permiso, de escritura, de borrado, ejecución, etc. Cuando nosotros creamos un archivo en nuestro sistema operativo y somos administradores, pues se les da permisos de tanto escritura, lectura, modificación, que se le haga cualquier cosa al archivo. Pero sin embargo, cuando se lo quiere editar o entramos desde una cuenta que no es administrador y queremos editar y podemos tener también el acceso a este archivo, pues no cuenta con con los mismos atributos, permisos que tiene un administrador. Para ver los permisos, pues
podemos dar aquí clic derecho, propiedades, y aquí en seguridad podemos ver, mira, tenemos que el sistema, pues obviamente puede hacer todo, ¿no? Yo que soy administrador también. Y aquí nos dice administradores, no tengo otra cuenta, pero sin embargo, si hubiera una cuenta que no fuera administrador, no tendría, bueno, podríamos asignarle, pero generalmente no tendría todas estas palomitas para poder hacer lo que él quisiera. Bastaría con hacerle clic en editar, seleccionar el usuario y podemos hacer bueno, ahorita te seleccioné, pero aquí seleccionamos el usuario y podemos hacer que tenga o no tenga algún permiso como esto. Mira, nos dice que control total, pues obviamente le asigna todo, ¿no? Modificar, lectura y ejecución, lectura solamente, escritura solamente o algunos permisos especiales. Aquí le voy a dar cancelar. Y bueno, esto sería más como nuestro atributo de leer, bueno, más bien nuestra característica de leer atributos. Poner atributos, pues es lo mismo, ¿no? Nos dice, permite cambiar los atributos de un archivo. Por ejemplo, en Unix, donde los dispositivos se manejan como si fueran archivos, es posible cambiar el comportamiento de una terminal con una de estas llamadas. Como obviamente en Unix, ahí podemos hacer mediante un tipo CMD, pues los atributos, ¿no? Que pueda leer o escribir, o también así como que lo vemos así como en las funciones. Me tengo aquí un FTP hacia, vamos a ver si tiene acceso, y se ven obviamente cómo es que se permiten las escrituras. A ver si tengo acceso a algún lado. Creo que ahorita no tengo ninguno. A ver si es este, que no creo. Bien, ahorita no tengo creo que acceso a ningún FTP, pero aquí nos dice permisos y nos viene una R, una D, dependiendo lo que necesitemos hacer o los permisos que le hayamos dado ahí a la carpeta. Pues obviamente estos sitios que tenía eran de Linux o algún otro sistema, y pues nos viene cómo es que se puede ver en una tipo terminal, ¿no? Bien. Ahora tenemos el C de poner entonces atributos, pues obviamente entonces lo mismo, ¿no? Propiedades, eh, seguridad pues editar, ¿no? Le podemos poner, yo quiero que yo pues, tengo que pues, todos los atributos, no aceptar. Está estableciendo una entrada de negación de permisos. Las entradas de negación tienen procedencia sobre las entradas de permisos. Esto significa que si un usuario es miembro de dos grupos, uno al que se le dé el permiso y otro al que se le deniegue, al usuario se le negará el permiso. ¿Desea continuar? Le damos que sí. A aceptar. Y ya obviamente pues ahí estamos asignando los permisos. Pues básicamente estas son las funciones que tiene nuestro subsistema de archivos. Y y pues eso sería todo.